RTP. Emilio José González, economista, especialista en negocios internacionales de la Universidad de Nebrija, y con él conversaremos sobre esta amenaza que ha dado a Estados Unidos de imponer nuevos aranceles en parte a los países que se opongan a sus planes en Groenlandia, bueno, y en general, porque esa ha sido, digamos, la herramienta de negociación que ha preferido usar Donald Trump a lo largo de este año. Bienvenido, estimado Emilio, a la mañana en RTP. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Lo escuchamos. Primero, pónganos en contexto, sobre todo a nuestra audiencia, que a lo mejor no todos han seguido paso a paso estas noticias. Saben que Trump pues le ha impuesto aranceles a medio mundo, incluido a nosotros, que ha modificado a momentos esto. Por ejemplo, aquí hubo una noticia grande en Ecuador que pensaban algunos que era para nosotros, pero ha sido para todos, de la reducción de los aranceles en cientos de ítems, sobre todo en alimentos, porque ya en Estados Unidos notaban el impacto inflacionario de los aranceles, y sin embargo Trump vuelve a usar esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo último que deberían tener, digamos, en cuenta como contexto nuestros radioescuchas sobre la implementación de los aranceles como medida de presión de Trump? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que Donald Trump lo que ha hecho ha sido convertir la economía internacional, el comercio internacional, la inversión, el uso de la moneda, el dólar, no en elementos para favorecer la integración económica, para favorecer el comercio, para favorecer las relaciones económicas, sino en elementos de presión, en elementos de política. Ha politizado estos instrumentos y lo ha politizado para promover los intereses exclusivos, no ya siquiera de Estados Unidos, sino los suyos propios, a lo largo y ancho del mundo, utilizándolos como armas de presión o como armas arrojadizas contra todo aquel que se oponga a sus deseos y sus intereses. Entonces lo que ha sido la weaponización, por decirlo en un término más inglés, aunque no sea correcto, pues nosotros somos castellano parlantes, pero lo que ha hecho es weaponizar todos estos elementos para impulsar los intereses de Estados Unidos en el resto del mundo, sin tener en cuenta los equilibrios previamente existentes y sin tener en cuenta ni las instituciones internacionales ni los otros países, con una actitud pues de un carácter imperialista que nunca habíamos visto tan descaradamente en el caso norteamericano, al menos desde el siglo XX. Bajo ese punto de partida, el día de ayer, bueno, durante la semana se está realizando el Foro Económico Mundial en Davos, y el día de ayer también existían declaraciones del primer ministro canadiense, donde él hablaba, por ejemplo, de una ruptura completa del orden mundial, no hablaba de un desgaste ni nada, hablaba específicamente ya de una ruptura como tal. ¿Cómo usted ve estos planteamientos que está haciendo el gobierno estadounidense a nivel geopolítico, sobre todo últimamente, al menos durante esta coyuntura de la semana, lo que se va a conversar bastante es el tema de Groenlandia? ¿Cuál es su opinión sobre estos acontecimientos geopolíticos, y también si usted considera, por ejemplo, que se está dando esa ruptura que mencionaba el primer ministro canadiense del orden político? Bueno, yo creo que hay que analizar esto desde dos ámbitos, el ámbito interno de Estados Unidos y el ámbito externo, que es con el resto del mundo. Entonces, si empezamos un momento por el interno, pues Donald Trump ha aparecido últimamente en redes sociales con un mapa detrás de lo que él consideraría que serían los Estados Unidos, que ya integraban Canadá, integraban México, integraban Groenlandia y algunas partes del Caribe, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de Estados Unidos ya los propios republicanos están empezando a revolverse contra este tipo de pretensiones, porque los propios electores lo último que quieren es ver a Estados Unidos conquistando tierras por el mundo, como si estuviéramos hablando pues de la edad antigua, ¿no? Cuando los imperios eran imperios militares, ¿no? Y están empezando a revolverse contra estas ideas de Donald Trump, de este expansionismo militarista imperialista, que no es para lo que se le ha votado. Entonces ahí ya empieza a haber problemas internos en relación con la política externa de Donald Trump. Y de puertas afuera, lo que tiene que tener en cuenta Estados Unidos es que por mucho que Estados Unidos sea la base principal o haya sido hasta ahora la fuerza principal de la OTAN, el sostenimiento del orden internacional, no lo puede destruir a su capricho, porque los demás países
ellos también van a reaccionar, no se van a someter a sus decisiones, porque sí, especialmente pues cuando vamos viendo las reacciones que están teniendo Canadá y que empieza a despertarse también Europa, pues mandando tropas a Groenlandia. Y es que al final, para empresas principales del entorno de Donald Trump, como son sobre todo las tecnológicas, Europa es el principal mercado del mundo, y lo que está sobre la mesa en estos momentos es la amenaza por parte de Europa, la posibilidad por parte de Europa de utilizar una herramienta de presión muy fuerte, que es empezar a castigar a todas estas empresas tecnológicas. Estoy hablando de Meta, estoy hablando de Google, estoy hablando de Tesla, estoy hablando eh, bueno, de todas de Amazon, de todas las que tenemos en mente que están en el entorno de Donald Trump, beneficiándose de la política de Donald Trump, y que se habrían muy perjudicadas y perderían muchísimo dinero si Europa se oponía a ellas, ¿no? Entonces, lo que Donald Trump lo que no entiende es que no puedes pretender destruir Europa, machacar a tus Europa y demás, ni a Latinoamérica, cuando después las empresas estadounidenses necesitan vender allí, porque si Europa la machacas, al final pues acabará entregándola a los rusos, si es que nosotros nos dejamos, porque vamos organizándonos para defendernos, pero pueden perder el mercado europeo. Latinoamérica puede oscilar pues precisamente entre Estados Unidos y China, decantarse por China y perder también el mercado latinoamericano. Entonces, salvo que empiece a abrir guerras por todo el mundo y operaciones de conquista por todo el mundo, como si se creyera o como si fuese un César romano, lo que va a destruir son también las posibilidades de las empresas y de la economía estadounidense, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de hacerle ver desde la OTAN y desde otros ámbitos, que todas sus bravuconadas, todas sus pretensiones pueden tener unas consecuencias que él hasta ahora no está evaluando, y por eso pues a las bravuconadas que soltó en relación con Groenlandia, pues ahora sigue el tener que comparecer en Davos y tener que empezar a reunirse con la gente, y ha aceptado una reunión también con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, precisamente porque esas bravuconadas no van a encontrar respaldo ni dentro ni fuera del país. Eh, Doctor González, aquí hay una pregunta importante, ¿no? Y es, ¿cuál es la estrategia a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta un factor sustancial? ¿Cuál? Que es que sabemos por hecho, de hecho ya ha depuesto esa intención el presidente Trump, no va a poder terciar él hacia una reelección por prohibiciones específicas de la normativa americana. ¿Qué expectativas tiene el mundo sobre su sucesor, sea desde el mismo Partido Republicano o el mismo Partido Demócrata? ¿Puede ser que hoy la dinámica o la aproximación al problema tenga en cuenta que una cosa es conversar con el presidente Trump y otra distinta con su sucesor? Bueno, en todos los análisis que se están haciendo de la situación estadounidense o de las relaciones con Estados Unidos son tratar de aguantar el chaparrón durante el mandato de Trump, porque lo que viene después será muy distinto. No sabemos si mejor o peor, pero desde luego muy distinto, porque lo que estamos viendo no es una doctrina de continuidad del Partido Republicano estadounidense o del Partido Demócrata o de los propios intereses de Estados Unidos, sino una agenda que es extremadamente personalista, en la que hay egos, en la que hay madurez, en la que hay también vanidad, en la que hay también un deseo de enriquecimiento de él y de su entorno, aunque también hay algunas cosas acertadas, ¿no? Pero eso son cosas que forman parte de la personalidad particular de Donald Trump, que ha roto todos los moldes políticos, ha hecho evidente lo que ya sabíamos todos, que era la hipocresía de las relaciones internacionales, pero mientras estuviéramos bajo el amparo de la hipocresía, las cosas siempre tenían solución. Cuando ya se ponen evidentes, se hacen evidentes y se ponen negro sobre blanco en redes sociales, se leen a los cuatro vientos, pues las cosas ya cambian, porque ya obligan a todo el mundo a reaccionar. Entonces eso es una cuestión que está haciendo Donald Trump por su propia personalidad, por sus propias características, que probablemente su sucesor no tendrá, con independencia de que los intereses que pueda perseguir pues puedan ser similares, aunque de una forma mucho más suave y de más guante blanco. Ahora, profesor, ¿qué depara, digamos, el futuro para un Estados Unidos post-Trump? Digamos que viene una administración republicana más moderada o tradicional, o incluso llegan los demócratas. ¿Habrá una forma de recuperar, digamos, la reputación de Estados Unidos, la confianza en el dólar, la fe en el multilateralismo, o esto ya ha sido simplemente demasiado?
Bueno, yo creo que la fe en el multilateralismo no es necesariamente, pero sí desde luego intentar reconstruir una parte ya de lo que está destruido, porque el multilateralismo nos ha servido a todos, a europeos, a americanos, a asiáticos, y hemos ido prosperando gracias a ello, pero probablemente con otra visión diferente, y es que desde que se creó el nuevo orden económico internacional al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la conferencia de Yalta y de la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos ha ocupado el centro tanto económico como político, como financiero, como de confianza, pero esa confianza se ha roto. Y no es ya por lo que está sucediendo ahora con Donald Trump, es que hemos visto a Estados Unidos históricamente traicionar a aliados, como dejó tirado a Corea del Sur en la guerra de Corea, y de ahí que tengamos ahora dos Coreas en lugar de una sola, como dejó tirado a Irán, como ha dejado tirados a muchos países, como ha dejado ahora tirado a Ucrania, a pesar del pacto, del acuerdo que se firmó en el que Estados Unidos y otros países se comprometían a defender a Ucrania en caso de ataque de los soviéticos o de los rusos, si entregaba a Ucrania las armas nucleares como Ucrania hizo. Entonces, cuando se ve que Estados Unidos no es un país fiable, ya se constata por enésima vez que no es un país fiable, pero en estos momentos ya, o sea, con una claridad absoluta y meridiana, es evidente que se reconstruirá el multilateralismo, pero con unas circunstancias y unas características diferentes. No con un Estados Unidos en el que puedas confiar, pero tampoco con una China en la que puedas confiar, porque es igual de... o sea, sus intereses son similares, aunque con carácter chino. De acuerdo. ¿Y qué le merece a usted, para ir concluyendo, las declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, y en general las conversaciones que se han dado en ese contexto del Foro Internacional del World Economic Forum, sobre el futuro que esperan que tengamos, ¿no? Por ejemplo, Mark Carney hablaba de aceptar que no podían operar ya bajo la hegemonía norteamericana, que trabajarían por conectar a Europa con Asia. Sobre todo se lo digo porque acabo de ver que el Parlamento Europeo ha decidido elevar el Tratado Mercosur-Unión Europea, el acuerdo comercial, a la Corte, ¿no? O sea, como que hay quienes de verdad quieren implementar un nuevo sistema y otros que simplemente se tiran para atrás. Bueno, lo de llevar el el tratado de acuerdo con Mercosur al Tribunal Superior de Justicia Europeo no es una buena noticia para los que defiendan ese acuerdo, porque lo que se pretende el Parlamento Europeo es parar el acuerdo y renegociarlo, porque destroza la agricultura europea. Y en unos tiempos en los que estamos en incertidumbre geopolítica tan importante, la autonomía estratégica es un elemento esencial, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un acuerdo contra Latinoamérica, sino que hay que pensar en términos estratégicos, porque si nosotros hubiéramos renunciado a nuestra agricultura, pues cuando llegó la guerra de Ucrania, probablemente nos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? Pero dicho todo esto, lo que dice el presidente Carney de Canadá es ser prácticos, ¿no? Es decir, el policía del mundo, el líder del mundo, pues ha dejado de ser el policía del mundo y el líder del mundo para convertirse en el matón, en el gángster, en el que extorsiona a todos los demás para sus propios intereses, ¿no? Y entonces, pues cuando las circunstancias son así, pues tenemos que prepararnos para que construir un mundo que sea diferente. Evidentemente siempre mejor con la colaboración de Estados Unidos y con la integración de Estados Unidos, pero tratar de no ser tan dependientes de Estados Unidos, pero eso mismo de ser tan dependientes de Estados Unidos para todos los países que compartimos los valores occidentales. Y los valores occidentales no me refiero simplemente al norte rico, sino que incluyo también a Latinoamérica por toda su herencia humanista que tiene. Claro. Los que compartimos claro, es que Latinoamérica es también Occidente, no son tan ricos como Estados Unidos, pero Occidente en términos de cultura, de valores, de defensa de la democracia, a pesar de sus episodios dictatoriales, como los ha habido también en España, son valores claramente que son occidentales, ¿no? Compartimos cultura, somos parte de esa órbita, correcto. Exactamente. Entonces, pues construir un nuevo mundo en el que vuelvan a primar esos valores, porque en el mundo asiático esos valores tampoco priman, especialmente en el caso de China, donde el respeto al ser humano como tal no existe, donde el régimen de libertades no existe, como estamos viendo con Xi Jinping, y entonces ni Latinoamérica, ni Europa, ni Canadá pueden ser dependientes ni de Estados Unidos ni de China. Podemos tratar de jugar con nuestros intereses, con unos o con otros, pero siempre tratando de entender que nuestra independencia tendrá que ver con personas y con países con los que compartamos unos mismos valores y una misma cultura. En ese sentido, pues lo más que se ha hecho con el acuerdo de Mercosur
A mí me parece que es un problema porque era acercar a dos mundos que están separados por un océano, pero no por la historia, porque llevamos más de 500 años de historia compartida. Y que lo que tenemos que hacer es acercar esos mundos, pero acercar esos mundos para tratar de formar un frente en el que compartimos valores, en el que compartimos tradiciones y sobre esa base de unidad el poder restablecer equilibrios que nos den independencia de los dos grandes agentes que hay en estos momentos, pero que sabemos que ninguno de los dos va a querer el bien para nosotros. Profesor, lo que usted dice es una opinión que escucho cada vez más en Europa. Veamos si en Latinoamérica toma fuerza. Siento que algunos van a empezar a ver a leer a Koyev y que algunas cosas de los años 60 se volverán a poner de moda. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. A vosotros por vuestra invitación, muchísimas gracias. RTP